y le estaré exponiendo sobre los diferentes temas del derecho penal especial. El aborto. Médicamente se entiende por aborto toda expulsión del feto, sea natural o provocada, dentro de los primeros meses siguientes de la concepción. Desde el punto de vista jurídico se entiende delito el aborto la interrupción dolosa o intencional del proceso fisiológico de la preñez del embarazo, con la muerte o destrucción del producto de la concepción. Tal producto recibe diferentes nombres como lo en embrión o feto, según el grado de desarrollo. Los criterios para su legalización. Los partidarios de la impunidad del aborto afirman que el producto de la concepción es una parte más del cuerpo de la mujer, así como un brazo o una pierna. Como las autolesiones son impunes, si la mujer dispone una de las partes de su cuerpo no debe ser castigada. Este argumento es respondido por los partidarios de la impunición del aborto de la siguiente manera. No es cierto que el producto de la concepción sea una parte más del cuerpo de la vida, asimilada a una pierna o a un brazo, aunque tal producto enlate una esperanza de vida humana distinta a la vida de la muerte. Además, está en juego el interés social el mantenimiento de la especie humana. Quienes propugnan la impunidad del aborto esgrimen el siguiente argumento. Si el aborto es delictivo, frecuentemente se realizará clandestinamente en condiciones poco higiénicas, lo que determina un notable peligro para la vida de la embarazada. En cambio, si se legaliza el aborto, este se realiza facultativo, en condiciones tales que pusiera en peligro la vida de la mujer. El aborto siempre es peligroso para la vida de la mujer embarazada, aun cuando lo lleva a cabo facultativo, dentro de las más estrictas exigencias profilácticas. Se piensa además de las terribles secuelas del orden espiritual que produce en la mujer el que ha permitido la destrucción de la vida potencial de su hijo, y que nadie podrá negar que el aborto sea un acto antinatural. En cuanto a la posición de Venezuela sobre el aborto, en Venezuela, al igual que otros países latinoamericanos, no es aceptable realizar un aborto inducido. El único que es aceptado es el que protege la vida de la madre, mas no son aceptados aquellos que se realizan por razones de salud física, salud mental, violación, defectos del feto, factores socioeconómicos y a solicitud de los considerados delitos punibles. Los tipos de aborto. En Venezuela existen 3 tipos de aborto. Provocado. Está tipificado en el artículo 430 de nuestro Código Penal venezolano, el cual señala: la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello los medios empleados para la misma, o por un tercero con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto consentido, tipificado en el artículo 431 de nuestro Código Penal. El que hubiere provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de ésta será castigado con prisión de 12 a 30 meses. A consecuencia de que el aborto y los medios empleados para efectuarlo sobrevivieren en la muerte de la mujer, la pena será de presidio de 3 a 5 años y será de 4 a 6 años si la muerte sobreviene por haberse valido a los medios más peligrosos que lo consentido por ella. Algunos autores llaman a esta clase de aborto como provocado. Tal denominación es demasiado genérica en un caso donde la mujer se ha buscado a un tercero para que le aplique el aborto. El aborto sufrido. En el artículo 432 de nuestro Código Penal, el que haya procurado el aborto de una mujer empleado sin consentimiento o en contra de su voluntad, en medios dirigidos o a producirlo, será castigado con prisión de 15 meses a 3 años, y si el aborto se efectuare, la prisión será de 3 a 5 años. Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo sobreviniera la muerte de la mujer, la pena de presidio será de 6 a 12 años. Si es culpable, en este caso el marido, las penas establecidas se le aplicarán a una sexta parte. El aborto agravado. Artículo 433 del Código Penal. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en el artículo precedente sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquier otra profesión empleado con los medios los cuales ha procurado el aborto que se ha sobrevenido a la muerte de las penas, la ley se le aplicará con el aumento de la sexta parte. El abandono de las personas incapaces o de otras personas incapaces de proveer a su seguridad o a su salud. El legislador venezolano distinguió 3 pasos delictuosos:
abandono de niños y de personas incapaces por enfermedad intelectual o corporal, abandono de niños recién nacidos por causa de honor y omisión y asistencia de socorro. La acción consiste en abandonar al sujeto pasivo, el sujeto activo que tiene bajo la guardia el cuidado del sujeto pasivo, que este sería un niño menor de 12 años u otra persona incapaz de proveer su propia conservación por la enfermedad intelectual o corporal que padezca. Deja librado a la suerte un dicho sujeto pasivo, es decir, se desentiende del cuidado que éste le debe prestarle. En cuanto a la omisión y aviso de socorro, está tipificado en el artículo 438 de nuestro Código Penal, en los siguientes términos: el que habiendo encontrado abandonado o perdido algún niño menor de 7 años o cualquier otra persona incapaz por enfermedad mental o corporal de proveer su propia conservación haya omitido dar aviso inmediato a sus agentes o las autoridades, pudiendo hacerla, será castigado con una multa de 50 unidades tributarias a 500 unidades tributarias. La omisión de socorro es un delito que entraña una grave infracción del deber de solidaridad que tiene toda persona para con su prójimo cuando lo encuentre en una situación precaria o peligrosa. No toda persona está perdida o ha sido abandonada. Un incapaz que no ha sido abandonado por la persona sobre el que ejercía la guardia se encuentra perdido cuando está fuera de su casa o de un lugar seguro y no puede encontrar el camino de retorno a dicha casa o lugar seguro. En cuanto a la difamación y la injuria, es un derecho fundamental previsto en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la parte de el honor, la reputación y la vida íntima. En este capítulo hay dos especies de delitos: la difamación y la injuria. Generalmente el común de las personas confunde estas especies de delitos. Es así como comúnmente se escucha: te voy a demandar por difamación e injuria. Pero son dos cosas muy distintas. O hay una o hay la otra, pero nunca ambas. La difamación está establecida en el artículo 442 del Código Penal, que es un delito contra las personas que defienden el honor y la reputación. Es la acción privada y que consiste en imputar un hecho determinado en alguna persona. El artículo 442 de nuestro Código Penal tipifica quien comunicándose con varias personas reunidas o separadas hubiera imputado a algún individuo un hecho indeterminado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 1 año a 3 años y una multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias. La injuria se encuentra establecida en el artículo 444 de nuestro Código Penal. Todo individuo que ha comunicado con personas juntas o separadas hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigada con prisión de 1 año y una multa de 50 unidades tributarias a 100. La injuria es una ofensa genérica al honor y a la reputación del decoro. En cuanto a las diferencias y semejanzas de la difamación y la injuria, la semejanza, ambos son delitos de acción privada, deben haber dos personas o más reunidas o separadas, se puede utilizar cualquier medio, son delitos formales, en consecuencia que no admiten tentativa ni frustración. Y las diferencias: en la difamación se imputa un hecho determinado y en la injuria un hecho genérico. La difamación acepta la excepción y la verdad, y la injuria no la acepta. La difamación tiene una pena mayor a la de la injuria. En lo que toca a la difamación se admite, en los casos indicados oportunamente, la prueba de sección de velar. En cambio, tal prueba se concibe de la injuria. Delitos contra la propiedad. Es un delito que afecte o menoscabe, lesione el derecho de propiedad de una persona sobre el patrimonio, siempre que dicha conducta se encuentre consagrada en la ley penal y sea fundamental o especial. Su clasificación: el robo, el hurto, la estafa, la extorsión, la usurpación, la apropiación indebida, utilización de vehículos de motor ajeno a su titular, fraude, fluidos y similares, para insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicos, daños ocasionados a la propiedad ajena, los delitos contra la propiedad intelectual y los delitos contra la propiedad industrial. Carmini
agrupa los delitos contra la propiedad en tres categorías: delitos contra los bienes inmuebles, delitos contra los bienes muebles y delitos contra las cosas semovientes. Y Uriarte distingue dos clases de delitos contra la propiedad: los que ofenden prevalecientemente la propiedad mobiliaria, como lo es el hurto, la extorsión, el rescate, las trufas, la apropiación indebida y la recepción, y a los que ofenden prevalecientemente la propiedad inmobiliaria, como lo son las usurpaciones y los daños. Grisanti objeta la distinción por cuanto inmensa la mayoría de los delitos contra la propiedad que están comprendidos en el primer grupo, y en el segundo solo figuran los daños. El robo. Comete el delito del robo aquel que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona considerada como dueño legítimo por la ley. La mayor peligrosidad del robo es posible el uso o la fuerza de la intimidación. De acuerdo con el Código Penal venezolano, para que haya un robo es menester que el agente emplee violencia o amenaza contra las personas. El robo propio. La acción consiste en constreñir al sujeto pasivo, que puede ser un tenedor u otra persona presente en el lugar del delito, por medio de violencia física o psíquica, a entregar una cosa mueble o al permitir que la gente se apodere de dicha cosa, con resultados equivalentes. En cuanto a la violencia física, consiste en aniquilar la residencia de la víctima. En la violencia psíquica, estriba la amenaza en graves daños inminentes contra las personas o cosas. Entiéndase bien que amenaza siempre va a estar dirigida. Como es obvio, constreñir a una persona. La coacción, que significa amenaza, bien puede dirigirse directamente contra las terceras personas, así como también las cosas. Basta que ella sirva de suficiente intimidación y apoderamiento para que se manifieste como su consecuencia directa. El robo impropio. En el artículo 456 de nuestro Código Penal, en la misma pena del artículo anterior, incurrirá el individuo que el acto debe apoderarse de una cosa mueble de otro, o inmediatamente después que haya hecho uso de la violencia o amenazas antedichas contra la persona robada o con la presente en el lugar del delito. Para cometer el hecho, sea llevarse el objeto sustraído, sea el fin, para procurarse la impunidad y cualquiera otra persona que haya participado en el delito. La verdadera diferencia que existe entre el robo propio y el robo impropio radica en que el primero, la violencia la acompaña del apoderamiento, en tanto que el segundo es inmediatamente posterior a dicho apoderante. El robo leve. Artículo 457 de nuestro Código Penal. Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa de la persona, existe robo leve. Cuando la cosa mueble es arrebatada de encima del tenedor sin querer emplear la violencia directa sobre él, sino sobre la cosa o condición de la violencia en que la gente haya usado para vencer los modos inmediatos. La fuerza física del dueño quiere retener lo que es suyo. Robo de documentos. Esto consiste en constreñir al sujeto pasivo a entregar, suscribir o destruir un documento que produzca un efecto jurídico con relación a la violencia. Valen las consideraciones que hemos dicho antes a propósito del robo propio. En el robo agravado, en el artículo 458 de nuestro Código Penal, cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenaza a la vida a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifestada armada o bien por varias que ilegítimamente uniformadas usando un hábito religioso o de manera disfrazada, o en fin, se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual. La extorsión. La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización, la violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con intención de producir a perjuicio un carácter patrimonial o bien sujeto. La siliciana o presencial se denomina así porque tiene sus orígenes en la década de 1950 en la isla de Sicilia, al sur de Italia, con el surgimiento de los clanes mafiosos.